Prepárate para la historia más brutal de la corte inglesa. ¿Sabías que Carlos II ordenó una castración pública como venganza? Descubre los detalles de este sangriento episodio y sus impactantes consecuencias. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pero, ¿quién era realmente Carlos II? Tú te preguntarás. Era un rey marcado desde su nacimiento, un niño débil y enfermizo que ascendió al trono a temprana edad, en medio de la turbulenta restauración inglesa. Su reinado estuvo lleno de intrigas políticas, conspiraciones y, por supuesto, la constante sombra de la inestabilidad. Imagina el peso de una corona sobre unos hombros tan jóvenes, en una época donde la monarquía era el centro de todo. Su vida personal fue igual de compleja. A pesar de su imagen pública, Carlos II era conocido por su gusto por las mujeres y su vida amorosa, un asunto que contribuyó al caos político de la época. Recuerda que el poder y el romance estaban intrínsecamente ligados. Un desliz amoroso podía tener consecuencias catastróficas, tanto para el rey como para el reino. Y esto imagínatelo en la rígida sociedad del siglo XVII. Inglaterra, en ese momento, se recuperaba de una guerra civil, un conflicto que había dejado profundas cicatrices en la sociedad. La tensión entre monárquicos y republicanos seguía latente, creando un ambiente de constante incertidumbre. Era un juego de poder peligroso, donde cualquier error podía tener consecuencias devastadoras, especialmente para el rey. Tú puedes imaginar la presión que esto suponía. Tras años de república bajo el gobierno de Cromwell, Inglaterra anhelaba un cambio. Tú te imaginas el cansancio de la gente, la incertidumbre económica, la falta de una figura central que dirigiera el país. La monarquía, aunque con sus defectos, representaba estabilidad y tradición. El regreso de Carlos II tras un largo exilio fue recibido con una mezcla de esperanza y temor. Sería capaz de unir a un país fracturado. La restauración no fue un proceso fácil. Muchos todavía se aferraban a los ideales republicanos, mientras que otros veían en Carlos II la oportunidad de recuperar el esplendor de la monarquía anterior. El rey tuvo que navegar con cautela entre facciones enfrentadas, buscando un equilibrio que le permitiera consolidar su poder sin generar más conflictos. Imagínate la presión, la necesidad de tomar decisiones cruciales para la estabilidad del reino. La reconstrucción del reino implicó desafíos económicos y sociales significativos. La guerra civil había dejado cicatrices profundas y Carlos II tuvo que implementar medidas para restaurar la economía y la confianza pública. Piensa en la magnitud de la tarea: reconstruir infraestructuras, estabilizar el comercio y, sobre todo, reconciliar a una nación dividida. Un reto monumental para un rey joven que heredó un país en ruinas. Y ahí estaba él, Carlos II, restaurado al trono tras años de turbulencia. Tú podrías pensar que su poder era absoluto, ¿verdad? Un rey, una corona, el dominio total. Pero la realidad era más compleja. Su regreso no significó un retorno automático al absolutismo monárquico sin fisuras. Inglaterra, tras la experiencia republicana, había cambiado y el Parlamento, debilitado pero no desaparecido, seguía siendo un jugador clave en el tablero político. El Parlamento, aunque no tan poderoso como antes, aún tenía el control de los impuestos. Sin su aprobación, Carlos II no podía financiar sus proyectos, sus ejércitos, ni su lujosa corte. Eso limitaba severamente su poder, ¿te das cuenta? Era un rey rico, sí, pero su riqueza dependía en gran medida de la buena voluntad, o al menos la tolerancia, de los representantes del pueblo. Además, la sociedad inglesa, aunque aparentemente sometida a la autoridad real, bullía con ideas nuevas, influencias de la Ilustración que se filtraban desde el continente. Un monarca absolutista como el que tú podrías imaginar, que actuaba sin restricciones, se hubiera encontrado con una resistencia mucho más fuerte de lo que Carlos II estaba dispuesto a afrontar. La época demandaba una estrategia más sutil, una mezcla de fuerza y diplomacia, pero esa aparente omnipotencia tenía grietas. Tú te preguntarás, ¿quiénes se atrevían a desafiar al rey? Pues bien,
La corte de Carlos II bullía de intrigas. Había poderosos duques, nobles ambiciosos, que veían en el trono una oportunidad, y los fantasmas del pasado, como los republicanos, seguían susurrando en las sombras, esperando el momento oportuno para volver a alzar la cabeza. Entre los más destacados opositores estaba el Parlamento, siempre celoso del poder real. Sus miembros, muchos de ellos pertenecientes a la aristocracia terrateniente, constantemente buscaban limitar las prerrogativas del rey, exigiendo mayores concesiones y cuestionando sus decisiones. Era una lucha constante por el poder, un juego de ajedrez donde cada movimiento podía ser fatal, pero la oposición no se limitaba al Parlamento. Dentro de la misma corte existían facciones rivales, nobles que competían por el favor real y el control de la administración. Recuerda que la lealtad era un bien escaso y la traición una moneda de cambio muy común en aquellos tiempos. Cada uno jugaba su juego, buscando el ascenso personal, sin importar las consecuencias. Pero, ¿qué hay de cierto en esa historia tan escabrosa? Muchos historiadores la descartan como una leyenda negra, una exageración propagada por enemigos de Carlos II. Se argumenta que la fuente principal de esta anécdota es un panfleto satírico, no un documento histórico confiable. Piensa en ello. ¿Cuán probable es que un rey, incluso uno tan despiadado como lo pintan algunos, realizara una ejecución tan pública y grotesca en pleno siglo XVII? Claro, existen otras versiones, más matizadas. Algunas sugieren que la castración fue una metáfora, una forma de representar la humillación pública de los enemigos del rey. Otros apuntan a que la crueldad atribuida a Carlos II se magnificó con el tiempo, convirtiendo un castigo severo en una leyenda de barbarie. Tú mismo puedes investigar y llegar a tu propia conclusión. La falta de evidencia documental contundente, la naturaleza satírica de las fuentes primarias y la propensión de la historia a exagerar los actos de los monarcas hacen dudar de la literalidad del relato. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentra en algún punto intermedio entre la leyenda y la realidad. Quizás el rey fue cruel sin llegar a los extremos que la historia popular le atribuye. ¿Qué piensas tú? Pero, ¿quién fue el desafortunado que sufrió la ira del rey? Las crónicas, aunque vagas, apuntan a un noble de la corte, un hombre de cierta influencia, pero no tan poderoso como para desafiar abiertamente a Carlos II. Imagina, tú, la tensión en la sala, la expectativa de la multitud. Se dice que era un hombre de mediana edad, quizás con alguna posición en el ejército o en la administración real, lo que explicaría su cercanía al monarca y por ende su caída en desgracia. Su nombre, lamentablemente, se ha perdido en las brumas del tiempo. Muchos historiadores han intentado reconstruir su identidad a través de documentos dispersos y rumores, pero sin éxito concluyente. Piensa en la frustración de los investigadores, buscando una aguja en un pajar de archivos antiguos y textos fragmentados. Quizás algún día se revele su identidad, pero por ahora permanece en el anonimato, una víctima silenciosa de la brutalidad real. Lo que sí sabemos, a través de las pocas referencias que existen, es que no era un personaje insignificante. De lo contrario, su castigo probablemente no habría sido tan público ni tan extremo. Debió haber tenido algún tipo de conexión con la política o la nobleza, quizás un rival político del rey o alguien que se atrevió a criticar, aunque sea sutilmente, alguna acción de la corona. Su desgracia sirve como una advertencia, una demostración del poder absoluto del monarca en aquella época. Pero, ¿qué llevó a Carlos II a semejante acto de barbarie? Las fuentes históricas son contradictorias, pero algunas apuntan a una ofensa grave contra su persona o su autoridad. Imagínate tú, la tensión en la corte, el susurro constante de conspiraciones, quizás fue un insulto directo, una falta de respeto intolerable para un monarca acostumbrado a la veneración, o quizás algo más. Piensa en la posibilidad de una traición, un complot en la sombra, quizás para derrocar al rey, o para usurpar su poder. Un noble ambicioso, con sueños de grandeza, podría haber intentado manipular al rey, o incluso a su círculo cercano. Una traición así,
descubierta por Carlos II, justificaría, en su mente retorcida, una venganza tan brutal. O este quizás fue algo más simple, un desafío a su autoridad, un acto de desobediencia, una muestra pública de desdén, que el rey interpretó como una afrenta personal. En la rígida sociedad de la corte inglesa del siglo XVII, cualquier cuestionamiento a la autoridad real era peligroso. Un simple gesto, una mirada desafiante, podría haber sido suficiente para encender la furia del monarca. Imagina la plaza, abarrotada. Miles de ojos te miran, expectantes, mientras el verdugo se acerca al condenado. El aire está denso, cargado de tensión. Se escucha un silencio sepulcral, roto solo por el susurro nervioso de la multitud. El rey, impasible, observa desde su palco una figura imponente que domina la escena. Este es el momento culminante, el clímax de una furia real desatada. El golpe es rápido, brutal. Un grito ahogado se pierde en el murmullo de la multitud. La sangre brota, manchando la piedra del suelo. La ejecución, una demostración pública de poder, un mensaje claro a cualquiera que se atreva a desafiar al monarca. ¿Te imaginas el impacto? El terror, el asombro, la repulsión, una mezcla de emociones que se apoderan de todos los presentes. Después, el silencio vuelve a caer, un silencio pesado, opresivo. La plaza, ahora teñida de rojo, parece contener el aliento. El mensaje del rey ha sido recibido. El miedo se ha apoderado de la ciudad, un miedo que silencia las voces disidentes. La ejecución pública no fue solo un acto de venganza, fue una demostración de poder absoluto, una lección aprendida a través del horror. El silencio tras el golpe resonó como un trueno. Tú viste el horror en los rostros de la multitud, una mezcla de asombro y terror. Algunos se desmayaron, otros vomitaron. La reacción en la corte fue inmediata, un murmullo sofocado entre la nobleza, un velo de inquietud sobre los rostros adornados. El rey Carlos, satisfecho con su brutal venganza, o tal vez, atormentado por la magnitud de sus actos, la opinión pública dividida. Mientras algunos aplaudían la firmeza del rey, muchos más lo condenaron por su crueldad excesiva. La imagen del monarca, ya debilitada por sus decisiones anteriores, sufrió un golpe significativo. Se empezó a cuestionar su juicio, su capacidad para gobernar con justicia y templanza. Las consecuencias políticas se hicieron evidentes, una creciente desconfianza en la corona y un aumento en el descontento popular. Las consecuencias sociales fueron aún más profundas. El evento se convirtió en una leyenda, un relato transmitido de generación en generación, alimentando el miedo y la desconfianza hacia el poder real. La brutalidad de la escena se grabó en la memoria colectiva, alimentando un clima de incertidumbre y temor que marcaría el futuro de Inglaterra. Tú puedes imaginar el peso de esa imagen, el impacto en las vidas de todos los presentes, un eco que resonaría a través de los años. La nobleza, tú lo viste, quedó petrificada. Algunos, los más leales o quizás los más cobardes, se apresuraron a mostrar su apoyo incondicional al rey. Murmuraban frases de apoyo vacías, mientras sus ojos reflejaban un terror profundo. Otros, los más astutos, guardaron silencio, observando la situación con una mezcla de miedo y cálculo. ¿Cómo reaccionar ante semejante atrocidad pública? El resentimiento, sin embargo, bullía bajo la superficie. Muchos nobles, aunque públicamente mostraran sumisión, sentían una profunda indignación. La exhibición brutal de poder de Carlos II había traspasado los límites, había mancillado el honor de la nobleza, y la semilla de la desconfianza había sido plantada. Tú podrías sentir la tensión en el aire, palpable, como un velo de tormenta. La lealtad, esa virtud tan preciada en la corte, se había convertido en una máscara, una fachada tras la cual se ocultaba el verdadero sentir. Tú te preguntas quién era realmente leal al rey y quién simplemente estaba esperando el momento oportuno para actuar. La respuesta, tú lo sabes, era un enigma, un juego peligroso de poder y supervivencia en la Inglaterra del siglo XVII. Así que ahí lo tienes, la escena quedó grabada en la memoria colectiva.
Pero ¿fue justicia o una barbarie sin igual? Tú mismo puedes juzgarlo, pero la verdad es que la acción del rey generó un debate que sigue resonando hoy. Algunos dirán que fue una muestra de poder absoluto, necesaria para mantener el orden. Otros lo verán como un acto de crueldad extrema, una mancha en la historia. Piensa en las consecuencias. ¿Aumentó el temor y la obediencia o sembró la semilla de la rebelión? ¿Qué mensaje envió a sus súbditos? ¿Qué legado dejó este acto brutal? No hay respuestas fáciles, ¿verdad? La moralidad es subjetiva y depende del prisma con el que lo mires. Pero una cosa está clara, la historia lo recuerda y lo juzgará. El debate ético continúa hasta nuestros días. ¿Se justifica la violencia extrema en nombre del poder? ¿Existe alguna situación en la que la brutalidad sea aceptable? Estas son preguntas complejas que cada uno debe responder por sí mismo. Lo que sí podemos afirmar es que la acción de Carlos II dejó una marca indeleble en la historia de Inglaterra y que nos invita a reflexionar sobre el poder, la justicia y la naturaleza humana. Pero, ¿era Carlos II un monstruo único en su época? Para nada. Piensa en la brutalidad de las guerras civiles inglesas, las ejecuciones públicas, la pobreza extrema. La violencia era parte cotidiana de la vida, aunque obviamente la acción del rey fue especialmente grotesca. No era un acto aislado, sino que se insertaba en un contexto de violencia generalizada, aunque su posición lo hacía mucho más visible. Recuerda los castigos corporales comunes, las mutilaciones como forma de escarmiento, incluso en la nobleza. La violencia era un lenguaje político, una forma de demostrar poder y de atemorizar a la oposición. La diferencia con Carlos II reside en la ostentación pública de su acto, en la teatralidad de la venganza. No era solo violencia, sino violencia performativa, diseñada para dejar una marca imborrable en la memoria. Compararlo con otros monarcas europeos de la época te mostrará que si bien su acción fue extrema, no era tan excepcional. La crueldad y la violencia política eran moneda corriente. Muchos reyes utilizaban el terror como herramienta de gobierno. La diferencia, repito, está en la visibilidad y la teatralidad del acto de Carlos II, que lo convirtió en un símbolo de la brutalidad real, un símbolo que perdura hasta nuestros días. Pero, ¿quién era realmente Carlos II? Tú mismo te lo preguntas, ¿verdad? Era un rey envuelto en misterio, un hombre de salud frágil, marcado por la enfermedad desde su infancia. Su personalidad era compleja, a veces indeciso, otras veces capaz de tomar decisiones drásticas, como la que estamos analizando. Su reinado estuvo marcado por intrigas políticas y una corte llena de tensiones. Su falta de un heredero claro generó una inestabilidad constante, alimentando las ambiciones de diferentes facciones. Recuerda que su matrimonio fue infructuoso, dejando el futuro de la corona en una situación precaria. A pesar de su aparente debilidad, Carlos II supo navegar por las turbulentas aguas de la política inglesa, utilizando su astucia y su capacidad de negociación para mantenerse en el poder. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por avances culturales y económicos. La restauración trajo consigo un florecimiento artístico y literario. A pesar de sus acciones controversiales, como la que hemos visto, Carlos II dejó una huella indeleble en la historia de Inglaterra, un legado complejo que sigue siendo objeto de debate y análisis hasta nuestros días. ¿Qué opinas tú de su reinado? Pero, ¿qué pasaba si un rey, incluso uno enfermizo como Carlos II, cometía una atrocidad? En el siglo XVII inglés, la ley era compleja, un laberinto de costumbres, precedentes y estatutos. Para ti, la idea de un monarca por encima de la ley podría sonar extraña, pero la realidad era más matizada. Existían leyes, sí, pero su aplicación dependía mucho de la influencia y el poder del individuo involucrado. Imagina la situación. ¿Quién se atrevería a juzgar al rey? El parlamento tenía poder, por supuesto, pero su control sobre el monarca era limitado. Podía aprobar leyes, sí, pero Carlos II, como otros reyes antes que él, podía vetarlas o simplemente ignorarlas si le convenía. La justicia, en la práctica, se aplicaba de forma selectiva,
favoreciendo a los poderosos y dejando a los débiles a merced de la arbitrariedad. Piensa en lo difícil que sería para un plebeyo obtener justicia contra alguien de la nobleza, mucho menos contra el propio rey. Así que, aunque existía un sistema legal, su eficacia y justicia dependían en gran medida de la posición social del involucrado. Para ti, esto podría parecer injusto, y lo era, pero era la realidad del siglo XVII. La impunidad real no era una excepción, sino una consecuencia de un sistema donde el poder del rey, aunque limitado en teoría, se manifestaba de forma contundente en la práctica. Era un juego de poder, donde las leyes servían más como instrumentos de control que como garantes de la justicia equitativa para todos. Pero fue la castración pública ordenada por Carlos II algo realmente excepcional. Piensa en otros monarcas europeos del siglo XVII. La crueldad, aunque con métodos distintos, era moneda corriente. Recuerda las guerras de religión, las luchas por el poder, los castigos eran a menudo brutales y los reyes, a pesar de su posición, no estaban exentos de actuar con una violencia aterradora. En Francia, Luis XIV, por ejemplo, aunque conocido por su opulencia, no era ajeno a la represión violenta. Su reinado estuvo marcado por una férrea disciplina. Mientras que la castración era un castigo inusual, otros métodos de tortura y ejecución eran más comunes y quizá igual de despiadados. ¿Significa esto que Carlos II fue menos brutal que otros? La respuesta no es tan simple. Comparar la brutalidad de los monarcas es un ejercicio complejo. El contexto histórico, las normas sociales y las creencias de la época influían en los métodos de castigo. Lo que hoy nos parece monstruoso, en su tiempo podía ser considerado justicia o incluso una demostración de poder real. La castración pública de Carlos II, aunque terrible, no se desmarcaba completamente de las prácticas comunes de la época. Pero, ¿hasta qué punto la historia refleja la verdad? Tú mismo te preguntas si la brutalidad de Carlos II fue tan exagerada como la pintan. La verdad es que la historia a menudo se transforma con el tiempo, se magnifica, se convierte en leyenda. La venganza del rey se ha perpetuado a través de los siglos, quizás exagerada, quizás mitificada, pero siempre presente en el imaginario colectivo. Imagina cómo los cronistas de la época, quizás con intereses ocultos, pudieron haber exagerado los detalles para complacer a la corte o para denostar al monarca. O piensa en cómo, generaciones después, la narración se fue pasando de boca en boca, añadiendo detalles, modificando la realidad hasta convertirse en la historia que hoy conocemos. Es un proceso natural, pero que nos debe hacer reflexionar sobre la fiabilidad de las fuentes históricas. La representación del evento en la historia, por lo tanto, no es una simple descripción de los hechos, sino una construcción narrativa moldeada por el tiempo y las interpretaciones. Tú debes ser consciente de esto, analizar las fuentes, cuestionar los relatos y buscar la verdad detrás del mito del rey vengador. No te quedes solo con la leyenda, busca comprender el contexto histórico y las motivaciones detrás de los actos de Carlos II. Pero ¿cómo sabemos todo esto? Tú te preguntarás si esas historias de venganzas sangrientas son ciertas. Pues bien, la clave está en las fuentes históricas. Tenemos crónicas de la época, diarios personales de cortesanos, incluso algunas cartas que sobrevivieron al paso del tiempo. Estas fuentes primarias nos dan una visión, aunque a veces fragmentada, de lo que realmente ocurría en la corte de Carlos II. Sin embargo, estas fuentes no siempre son objetivas. Piensa en ello, los cortesanos escribían para agradar al rey o para protegerse. Sus relatos pueden estar sesgados, exagerados o incluso completamente inventados. Por eso, es crucial analizarlas con cuidado, comparándolas con otras fuentes y buscando patrones que confirmen o refuten la información. Las fuentes secundarias, como las obras de historiadores modernos, nos ayudan a interpretar esas fuentes primarias. Ellos analizan los datos, comparan diferentes perspectivas y nos ofrecen una visión más completa, aunque siempre susceptible a nuevas investigaciones y descubrimientos. Recuerda que la historia es un proceso continuo de revisión y reinterpretación.
Pero ¿cómo se plasmó esta brutal venganza en el arte de la época? Imagina, tú los grabados que circularon clandestinamente, mostrando escenas del castigo, probablemente detalles exagerados para causar impacto. Un Carlos II impasible, observando desde un balcón mientras la multitud se agolpaba, horrorizada. Piensa en la crudeza de esas imágenes, el contraste entre la elegancia de la corte y la violencia cruda de la escena. Quizás encuentres pinturas más sutiles, donde la escena se insinúa a través de los rostros de los cortesanos, sus expresiones de miedo o intriga. No se muestra la violencia explícita, pero se percibe la tensión en el ambiente. Recuerda que la censura era fuerte, así que el artista tenía que ser sutil en su mensaje. Busca en la literatura de la época, tú podrías hallar referencias veladas a este evento en poemas o novelas, donde la verdad se esconde entre metáforas y alegorías. Piensa en la dificultad de encontrar representaciones directas. La corona inglesa seguramente no iba a querer que se divulgara una imagen tan brutal de su monarca. Por eso, la búsqueda de estas representaciones artísticas se convierte en una especie de juego del escondite, donde tú tienes que buscar entre líneas, entre sombras y sutilezas. Las pistas están ahí, pero tienes que saber dónde mirar. Así que ahí lo tienes, la historia de Carlos II y su brutal venganza. Piensa en lo impactante que debió ser para la gente de la época, ¿no? Un rey, símbolo de poder y justicia, actuando con tanta crueldad. Imagina las murmuraciones en los pubs, los susurros en las iglesias. El evento marcó su reinado, dejando una mancha indeleble en su legado. Más allá de la crueldad del acto, ¿qué nos dice esto sobre el poder en el siglo XVII? ¿Cómo se manejaban las disputas de poder? La venganza de Carlos II fue extrema, sí, pero también refleja la mentalidad de la época, donde la violencia y la demostración pública de fuerza eran herramientas comunes. Reflexiona sobre eso, amigo. En resumen, el reinado de Carlos II fue un periodo complejo, marcado por eventos como este. No fue solo un rey poderoso, también fue un hombre capaz de actos de brutalidad extrema. Su historia nos recuerda que el poder, sin control ni límites, puede corromper incluso a aquellos que parecen estar en la cúspide. ¿Qué piensas tú sobre esto? Vale, ahora que hemos visto lo salvaje que fue Carlos II, vamos a responder a vuestras preguntas. Sé que muchos tenéis curiosidad sobre los detalles de esta venganza. ¿Realmente cortaron los testículos en público? ¿Cómo reaccionó la gente? Adelante, dejad vuestras preguntas en los comentarios. Muchos me preguntáis sobre la veracidad histórica. Sí, la historia de la castración pública está documentada, aunque los detalles varían según la fuente. Algunos historiadores debaten la exactitud del número de víctimas y la naturaleza del castigo, pero el evento en sí mismo parece estar bien establecido. Recuerda que la información histórica a veces es incompleta o contradictoria. Otra pregunta frecuente: ¿por qué Carlos II actuó con tanta brutalidad? Bueno, la época era mucho más violenta que la nuestra. Además, la venganza era una parte importante del sistema social. Carlos II quería mostrar su poder y enviar un mensaje claro a sus enemigos. No olvidemos el contexto político y social de la época, crucial para entender sus acciones. Por último, muchos me preguntáis sobre las consecuencias a largo plazo. La verdad es que este acto de brutalidad no le trajo ningún beneficio político duradero a Carlos II. De hecho, posiblemente dañó su imagen y fortaleció la oposición. A veces, la venganza, por más satisfactoria que parezca en el momento, puede tener consecuencias inesperadas e incluso negativas. Espero que te haya resultado interesante la historia de Carlos II. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué opinas sobre su brutal venganza? Déjalo en los comentarios.